Una vez ya abierto nuestro IDE, aquí tenemos el ejemplo que teníamos que crear. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, en este espacio blanco le vamos a dar clic derecho, después New, Java Project. Le vamos a poner el número 01-clases-objetos y finalizamos. Bueno, también vamos a crear un paquete que se va a llamar entidad. Todas las clases son entidades, se le conoce como entidades. Entonces por eso vamos a crear siempre un paquete en donde vamos a tener todas nuestras clases y ese paquete se va a llamar entidad. Ok, y dentro de este paquete vamos a crear una clase. Normalmente así como solemos crear, damos un clic derecho sobre el paquete entidad y luego vamos a crear nuestra clase. Se va a llamar libro, empieza en mayúscula. Esta clase no va a tener el método main, entonces le dejamos sin marcar este de aquí y finalizamos. Aquí ya tenemos nuestra clase, entonces esta vendría a ser la definición de la clase. Voy a comentar acá, definición de la clase. Este viene a ser la definición de la clase. Primero lleva el modificador de acceso public. Esto de aquí vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Luego la palabra reservada class, que crea una clase, y luego el nombre de la clase. Y este sería el bloque de la clase, las llaves. Se abre aquí y se cierra aquí. Todo lo que corresponde a esta clase tiene que estar dentro de este bloque. Entonces aquí adentro estableceríamos nosotros estos atributos. Voy a volver a comentar ahí que vamos a crear los atributos. Bien, entonces aquí en el diagrama podemos ver que el primer atributo es autor y tiene que ser del tipo string. Entonces en Java normalmente nosotros hacemos al revés. Primero se define el tipo de dato y luego se crea el nombre o el identificador para esa variable. Entonces hacemos así también. Creamos string. Primero va el tipo de dato, luego va el identificador del atributo, en este caso autor. Punto y coma. El siguiente sería también string y el nombre es título. No debemos poner caracteres especiales en nuestros nombres de atributos ni en nuestros nombres de variables. Entonces por ese motivo no lleva acento. Ok. También les voy a pedir que no utilicen la ñ para asignar un nombre. Pueden utilizar otro carácter que represente una ñ, pero no usen la ñ. Bien, el siguiente sería un int y su identificador va a ser cantidad página. Punto y coma. Con esto de aquí ya tengo creado mi clase y ya puedo usarlo. Voy a guardar todo, control S. Si se fijan acá ya no tiene el asterisco. Y voy a crearme una clase con la que yo pruebe esta clase. Entonces voy a volver a darle clic derecho a entidad. Voy a crear una nueva clase. Y a esta clase le voy a poner el nombre de prueba libro. Pero esta clase sí ya voy a ponerle el método main porque es la clase que se tiene que ejecutar. Finalizamos. Bien, en esta clase entonces voy a crear una instancia. Aquí voy a poner instanciación de la clase libro. Si se fijan, siempre nuestra sintaxis para crear variables era primero el tipo de dato y luego el identificador.
Luego, si queríamos asignar algún valor, le llamábamos al operador de asignación y luego venía el valor que se le tiene que asignar. Y punto y coma. Entonces, esta era la sintaxis que estábamos siguiendo para crear nuestras variables. Tipo de dato, identificador, operador de asignación, el valor. Este valor se le asignaba a este identificador y a partir de ahí podíamos usar este valor llamando al identificador. La misma cosa es para los objetos que se crean a partir de la clase. El tipo de dato va a ser del tipo de la clase que nosotros establecimos. Entonces el tipo de dato va a ser el nombre de la clase, libro, en este caso. El identificador va a ser un identificador que yo mismo le voy a asignar. Yo mismo puedo crear mi identificador. En el ejemplo estaba libro y el otro era mi librito. Voy a escribir entonces mi libro. Así. Yo puedo asignar cualquier identificador a este. Y luego, igual que en nuestra sintaxis, tengo que asignarle un valor a este identificador. En este caso, como es un objeto, tengo que crear el objeto. Para eso se utiliza la palabra reservada new. Y luego voy a apretar control espacio y ahí van a ver que me va a salir una opción de llamarle de nuevo al constructor de mi clase. Este es el constructor por defecto. Es el que construye el objeto, le pasa a esta variable, a este operador new y después se le asigna a este identificador. Bien, por ahora ustedes lo que tienen que saber es que este de aquí es un constructor. Después vamos a ver cómo funciona este constructor. Entonces la sintaxis sería así. Tipo de dato, el mismo de la clase. Un identificador que yo mismo voy a asignar o ustedes mismos asignan. El operador de asignación es igual. El operador new que crea un objeto. Y luego le llamamos al constructor de la clase. Así, punto y coma. Con esto entonces ya tenemos creado nuestro objeto que está guardado en esta variable. Bien, y a partir de ahí podemos crear más objetos o establecer valores a estos atributos. Voy a establecer un valor, por ejemplo, le tengo que llamar a mi identificador o a mi variable que tiene el objeto, mi libro, aquí apreté control espacio, mi libro, punto, y ahí pueden ver que al apretar punto, el IDE me está sugiriendo todos los atributos que yo había establecido en esta clase. Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, borro este atributo, control S, y vuelvo acá y aprieto de nuevo un punto, ya no me va a salir ese atributo. ¿Vieron? Ya no está cantidad de páginas. Solo están todos los atributos que yo definí en esta. Entonces voy a volver a poner control S de nuevo y aprieto acá punto y ahí van a ver que ya está cantidad de páginas. Bueno, entonces vamos a establecer un valor para autor. Así, mi libro punto autor. En el caso de ustedes va a ser el identificador que ustedes le hayan puesto aquí. Entonces vuelven a llamar aquí el identificador que ustedes hayan puesto aquí, punto, el nombre del atributo que ustedes pusieron en la clase. Siempre los atributos tienen que ir en minúscula porque es una variable. Luego asignamos un valor. Para eso llamamos al operador de asignación. Y como autor es del tipo string. Aquí pueden ver que autor es de tipo string. Entonces aquí yo le tengo que asignar un valor string. Entonces le voy a asignar una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres que tiene que ir entre comillas. Y poniendo solamente unas comillas dobles vacías, ya le está asignando a este. Este de aquí es un string vacío. Bueno, aquí entonces le voy a poner arroba bastos. Entonces establecí que el autor de mi libro va a ser arroba bastos. Este es el valor que va a tener este atributo autor. Luego puedo establecer también los valores para los otros atributos. Mi libro punto cantidad página. Puedo decirle que va a tener
20 páginas, un cuento corto. Y aquí voy a establecer el título, mi libro.título, igual a un string de nuevo, puede ser un cuento corto. Ahí ya tenemos. Ahora, yo puedo hacer o puedo recuperar estos valores que establecí llamando exactamente así. Vamos a ver eso. Entonces voy a crear un system of print aquí y voy a llamarle a mi libro punto autor. Guardo y imprimo. Entonces aquí pueden ver que está saliendo Roa Bastos, el mismo valor que yo había establecido para autor y que estoy llamando nuevamente aquí. Entonces esto está saliendo muy feo, no se está entendiendo, entonces le voy a poner acá autor, dos puntos, espacio y concateno con ese atributo, así. Guardo y vuelvo a imprimir. Autor, Roa Bastos, aquí le falta un espacio, entonces agrego eso aquí, espacio. Así, entonces sería. Bien, para los otros atributos ya dejo a cargo de ustedes. Ahora lo que les voy a mostrar es que se puede crear la cantidad de objetos, cuánta cantidad yo quiera de objetos de tipo libro. Entonces voy a crear más un libro aquí. ¿Cómo? Utilizando la misma sintaxis que habíamos visto aquí. Entonces voy a llamarle de nuevo, el tipo de datos va a ser la clase libro. Mi identificador va a ser libro X, que va a ser igual a un new, control espacio y utilizo este constructor, punto y coma. Entonces libro X va a ser el objeto que yo voy a utilizar a partir de ahora. Libro X yo le puedo asignar valores a sus atributos, por ejemplo autor. Este otro autor va a ser Mario Mora. El otro puede ser libro X punto título igual a un título del libro. Solo de ejemplo. Entonces le estoy asignando también valores a este otro objeto. Ya tengo este objeto y ya tengo este otro. Son dos objetos totalmente diferentes, pero que se crearon a partir de una misma clase. Por eso tienen los mismos atributos, pero cada uno de esos atributos tienen valores diferentes. Entonces vamos a hacer una cosa. Esto de aquí voy a comentar para que no se imprima. Y aquí abajo voy a hacer system of print de autor 1, que va a ser el autor de mi libro. Punto, entonces autor, le voy a llamar a este autor como autor 1 y al otro autor system of print autor 2 va a ser el autor del libro X. Punto autor. Guardo. Y esto me va a dar entonces dos resultados diferentes. Autor 1 era Roa Bastos. Autor 2 Mario Mora. Primeramente vimos cómo podemos crear las clases, cómo podemos crear atributos dentro de esa clase. Luego, cómo podemos utilizar esta clase para crear un objeto.
y también cómo podemos asignar valores a los atributos que habíamos establecido en las clases para un objeto específico. Luego vimos también que podemos crear varios objetos a partir de una misma clase y esos objetos van a ser objetos completamente diferentes, pero que van a tener los mismos atributos y que nosotros podemos establecer valores diferentes para los atributos de esos objetos diferentes. Bien, esto entonces ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.